lo primero, muchas gracias al colegio por darme esta oportunidad. Además, el último de la fila de hoy, bueno, pues muchas gracias a vosotros por aguantar aquí a estas horas. Así que, bueno, gracias. La verdad es que los 20 años, ¿no?, del colegio, del colegio no, de la jornada, del congreso, es como ya una mayoría de edad con un autoconocimiento, con un conocimiento grande, ¿no?, que me han traído aquí estos años y que seguro que me siguen trayendo. No sé, tengo que pasar yo para que se vea, ¿verdad? Ah, vale. Bueno, pues vamos a hablar de los riesgos, que comporta pues, el uso de la inteligencia artificial en salud. ¿Quiere eso decir que no se use? Por supuesto que no. Lo que pasa es que tenemos que manejarlos, tenemos que tenerlos identificados y gestionarlos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues vamos a hablar de ese síndrome del algoritmo que ya hoy se ha hablado mucho, ¿no?, de los modelos de IA, los algoritmos, en fin, todas estas cosas. Bien, esto lo paso rápido porque además ya me han presentado y solo pues que simplemente como resumen que no empecé en temas de IA la semana pasada, ¿vale? Ya está. Quería comentaros sobre todo que mi objetivo aquí es intentar enfocarnos en esas cosas que no sabemos, ¿vale? Esto es una frase de Donald Rumsfeld, pues un tiempo después de, si no recuerdo mal, del tema de las Torres Gemelas, ¿no? Decía, hay cosas que sabemos, ¿vale? Hay cosas que sabemos que no sabemos y sobre todo las cosas que no sabemos son las que más problemas nos pueden dar en un momento dado, ¿no? Bien, pues ese es un poco el objetivo de esta charla pequeña. Me gusta porque el contador de 15 minutos todavía no se ha puesto en marcha, así que os lo agradezco, es tiempo extra. No, seré breve. Bueno, lo primero, ¿por qué hablamos de alto riesgo? Ayer se hablaba de NIS2 y se consideraba a las estructuras, a las organizaciones sanitarias, a los proveedores de atención sanitaria como unos proveedores, unas entidades esenciales. ¿De acuerdo? Las hay importantes y las hay más importantes, esenciales, ¿vale? Entonces, estamos hablando de utilizar la IA en unas organizaciones, en unas entidades esenciales. Y además, de acuerdo con la clasificación de riesgos que aparece en el reglamento de la UE, en el reglamento europeo de IA, que se publicó en agosto del año pasado, tenemos que, en su mayor parte, estamos hablando de sistemas de alto riesgo. Quizá no para dar cita, ¿no?, como se comentaba como hacía María, ¿no?, en la sesión, pero sí ahí, la otra, ¿cómo se llamaba? Sofía sí que pues está manejando datos sensibles y puede ser considerado un sistema de alto riesgo, ¿vale? ¿Por qué de alto riesgo? Porque ¿qué pasa si un hospital cae un día? ¿Qué pasa si los sistemas de información de ese hospital caen? Bueno, tenemos un problema, ¿no? ¿Qué pasa si caen cuando hay un atentado o una pandemia? Pues tenemos un problema más gordo, ¿no? ¿Qué pasa si caen varios hospitales durante ese atentado o esa pandemia? ¿Qué pasa si caen varios hospitales en ese momento y además se requiere varios días para ponerlo en marcha? Hay casos de hospitales que precisamente pasó, bueno, más o menos alrededor de la pandemia, en los cuales yo he participado para solucionarlo, que tardaron meses en resolverse, hasta recuperar la normalidad, ¿vale? Por tanto, son sistemas complejos, organizaciones complejas, y la IA, en este caso aplicada a la salud, pues es un sistema especialmente complejo para una entidad pues especialmente compleja, ¿no? Pero, ¿para qué se está utilizando la IA en salud? Bueno, pues básicamente la tecnología en salud siempre ha estado tratando tres temas, tres líneas de trabajo que son fundamentales. La primera, la calidad asistencial. La primera, el ser capaz de dar una mejor atención a los pacientes en términos de curarlos mejor, ¿no?, de atenderlos mejor, de solucionar mejor sus problemas.
Lo segundo, la accesibilidad. El que los pacientes tengan una mejor accesibilidad al sistema de salud. Obviamente, no se nos escapa que la IA puede contribuir de manera importante, lo hemos visto a lo largo de la mañana, en esas dos cosas. Y lo tercero, el coste. Tiene que ser un sistema sostenible, porque, en fin, tenemos que pagarlo entre todos y, por tanto, nos interesa que sea sostenible y que podamos todos seguir beneficiándonos de él, porque la salud, la atención sanitaria, es un pilar fundamental del estado de bienestar, por no decir de los pocos, ¿no? O el único que, bueno, imaginaos si se cae, ¿de qué estado de bienestar estamos hablando? ¿Vale? Entonces, en definitiva, la IA aquí se está utilizando pues, para temas, por supuesto, de investigación, se ha mencionado algún ejemplo, para diagnóstico rápido, para acelerar el diagnóstico al paciente y, por tanto, acortar el tiempo de detección de una enfermedad, ¿vale? Y bueno, y para otras cosas, ¿no? Análisis de imagen, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que ocurre también es que detectamos, digamos, 3 niveles de IA. Un nivel de IA que es de análisis de datos, por tanto, pues estamos analizando los datos que tenemos y estamos viendo, bueno, pues qué conclusiones podemos sacar. Eso es normalmente cuando hablamos de Big Data, cuando hablamos de analítica de datos, etcétera, etcétera. Otro nivel donde se está haciendo unas recomendaciones al profesional sanitario, y algo se ha comentado aquí hoy, y en tercer lugar, que es un lugar al cual no hemos llegado, quién sabe si llegaremos, pues será el lugar donde la IA haga el diagnóstico y tome decisiones a través de esos agentes que se comentaban antes. Por tanto, bueno, pues es un panorama bastante interesante, bastante atractivo desde el punto de vista tecnológico. ¿Y de qué tipo de riesgos hablamos? Bueno, pues aquí me ha venido muy bien, no sé si está Silvia por ahí, pero ha sido una entrada fantástica, ha sido un punto de entrada fantástico a esto, porque efectivamente, claro que hay sesgos. Hay sesgos en los modelos algorítmicos porque están entrenados, por ejemplo, incluso en dermatología. ¿Qué ocurre? Si tenemos un modelo perfectamente entrenado con datos de pacientes blancos y queremos aplicar un algoritmo de diagnóstico de dermatología a gente de color o de otras razas en general, ¿vale? Entonces, eso es un punto importante. El tema del sesgo por sexo que decía Silvia antes, por supuesto, y es un problema muy grave. Las enfermedades, la insuficiencia renal, pues ya hay estudios donde hay modelos de IA que están perfectamente entrenados, pero para personas, hombres blancos, ¿no? Como antes comentaba ella en el caso de cardiovascular. Esto es un problema serio. Pero el problema o el problema más gordo es que no solo es eso. El problema es que tenemos también un exceso de agencia. Pensad todos vosotros en vuestro trabajo diario, imaginaos utilizando una IA, imaginaos una IA que tenga un porcentaje de acierto de un 90%, ¿de acuerdo? Vosotros le habéis dado OK, vosotros tenéis la última palabra como profesionales, revisáis lo que ha valorado la IA y le habéis dado OK 90 veces porque habéis visto que las 90 veces que os ha propuesto algo ha sido correcto. ¿Qué ocurre cuando llega a la 91? ¿Seguimos valorándolo de la misma manera? ¿Seguimos mirándole pelos y señales? ¿O como nos ha dicho 90 veces cosas correctas, le vamos a decir que, vale, pues esta también es correcta? Eso se llama exceso de agencia y es otro de los riesgos que tiene la IA. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no la podemos usar? Por supuesto que sí. El problema que tienen estos sistemas es, como decía alguien, no recuerdo, decía que son sistemas que, o sea, el mayor peligro es que pensamos demasiado rápido que la dominamos. Llegamos a la conclusión, son sistemas tan sencillos de utilizar que llegamos a la conclusión de que somos expertos en IA
o de que llegamos a la conclusión de que, bueno, a ver, esto, pues claro, si me ha dicho que sí, en fin, pues es que sí, ¿no? Como comentaba también Silvia en un caso anterior. Hay otras cosas. Los deepfakes, la falsificación, el fraude del CEO, llega un momento en el cual incluso se puede hacer con vídeo y con audio. El año pasado ya en algún congreso de ciberseguridad alguien comentaba que es conveniente entre los familiares y en la empresa, ¿no? Es conveniente tener una palabra de seguridad que solo conozca esa persona y tú, para que si hay dudas se pueda averiguar si lo que tenéis delante es una falsificación o es vuestro jefe o es vuestro hijo, ¿vale? Por tanto, hay muchos riesgos. Si hablamos de la cadena de suministro, pues imaginaos los plugins para toda esta conexión con historias clínicas electrónicas que se comentaba antes. Claro, ahí intervienen componentes de terceros. Ya no es el modelo en sí, sino que además, para que esos modelos sean, no sé si... en fin, es una palabra fea, pero sean agénticos, ¿no? Sean agentes y tomen decisiones y manipulen, toquen, gestionen nuestros sistemas de información, tienen que tener plugins, tienen que tener software intermedio que les dé acceso. Hay estándares como el MCP, creo que se llama, para esto, pero el caso es que van a llegar hasta nuestra cocina, van a llegar hasta nuestros sistemas de información. Por tanto, tenemos que hacer auditorías, tenemos que hacer testing, pen testing con prompts, ¿no? Para ver si se puede hacer inyección de prompts, etcétera. Uy, qué mal voy de tiempo. ¿Están los profesionales concienciados? Claro, hombre, de la misma manera que se dejan la bata de la consulta para bajar a almorzar, ¿no? Seguro. A ver, pues eso, ¿vale? Es muy difícil y dentro de las sesiones de concienciación que hay que hacer a los hospitales, que se hacen, ya hay que incluir estas cosas. Porque, insisto, es una tecnología tan fácil de usar que parece inofensiva. Que, bueno, es como si estuvieras hablando, además, con un súper experto de salud, que, hombre, que si el ChatGPT lo sabe todo, ¿vale? No olvidemos, y no pueden olvidarlo tampoco los profesionales sanitarios, que los sistemas, en este caso de IA generativa, están especialmente diseñados para justificar, no para encontrar la verdad, sino para justificar. Al final lo que hacen es combinar unas palabras para llegar a algo. Habéis probado, por ejemplo, cuando os da una solución que sabéis que es incorrecta, le decís, no, pero es que esto es esta cosa. Y dice, sí, claro, perdón, claro que sí. ¿Habéis probado a decirle eso, pero diciéndole algo falso? Lo justifica. Y además es capaz de justificarlo, vamos, como si fuera un catedrático, ¿vale? Entonces, cuidado, hay que manejarlos con cuidado. ¿Y los departamentos de TI? ¿Los departamentos de TI están concienciados? Hombre, aquí yo barrería para casa, ¿no? Pues yo creo que sí que algo ven ahí, que bueno, pero el caso es que tienen que luchar con dos cosas. Se ha hablado aquí en estas jornadas del Shadow IT, de la tecnología que no está manejada, no está controlada por el departamento de tecnología, sino que son cosas que uno se descarga o que uno usa en la web o cosas de estas que escapan al control del departamento de TI. Bueno, pues esto es algo con lo que tienen que luchar. Y por otro lado, también hablaba ayer Román, muy bien, fantástico, del talento, de lo importante que es tener un buen talento dentro de las organizaciones y las dificultades, preguntaba también una persona de una administración autonómica de aquí, preguntaba también qué mecanismos podía tener la administración para retener a estas personas y que no se fueran a otra empresa, ¿vale? Por tanto, hay también un desafío de talento. Por tanto, concienciados están hasta cierto punto, pero
hace falta trabajarlo, ¿de acuerdo? Algunas preguntas que debemos hacernos. Estoy acabando. ¿Se ha informado a los pacientes que el diagnóstico está basado en una recomendación de un sistema de IA? Porque si se ha utilizado sistemas de IA para, aunque no hagan el diagnóstico, para que den apoyo en ese diagnóstico, ya a nivel de reglamento europeo de IA ya hay que informar al paciente. ¿Existe un procedimiento para anular la intervención del sistema de IA? Si vemos que se está comportando raro, que está tomando decisiones raras, etcétera, tenemos que tener, digamos, un fusible, tenemos que tener un interruptor para desconectarlo, ¿vale? Esto es otra cosa que habla el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, agosto de 2024. ¿Dispone el sistema de IA de trazabilidad para saber cuándo, quién, dónde, cómo ha accedido a la información, a los datos de esos pacientes? Esto ya no es una cuestión de reglamento de 2024, es una cuestión de Reglamento Europeo de Protección de Datos de 2016. ¿Vale? El sistema tiene en cuenta los sesgos que comentaba Silvia, tiene en cuenta la diversidad de los pacientes que se han tratado y que están adecuadamente representados para esos modelos que se están utilizando, esos modelos de IA. Son preguntas que debemos hacernos desde el punto de vista de las organizaciones sanitarias para empezar, solo para empezar a usar cualquiera de estos modelos. También se ha hablado. Me quedan 2 diapositivas, 3 creo. También se ha hablado, ¿la regulación de la IA puede frenar la innovación? ¿Qué pensáis? A ver, que levanten la mano los que piensan que sí. ¿No? Vale, pues bueno, entiendo que todos pensáis que no. Es que es así, yo también estoy de acuerdo. ¿Alguien se plantea dejar de regular la industria farmacéutica para que haya más innovación? Para la innovación lo que hace falta es pasta. Para la innovación lo que hace falta es inversión. Y hace falta detectar bien las necesidades y captar la inversión necesaria. ¿Vale? No me voy a extender más en este tema porque veo que estamos todos de acuerdo. Pues nada, pues paso al siguiente. Esta es la última. En definitiva, penúltima. ¿Cuáles son los desafíos de los sistemas de IA en salud? El problema es que ahora mismo estamos andando un camino que no sabemos dónde nos lleva. En el poema de el gaucho Martín Fierro, decía, hay una frase, hay un pasaje que dice, algún día hemos de llegar, después sabremos a dónde. ¿Vale? Pues el problema es ese, que podemos llegar fantásticamente, pero al sitio que, en fin, no era esto lo que queríamos. ¿Vale? Se hablaba ayer del gap, de talento, de los juniors, los seniors, en fin, de cómo la IA puede influir. Bueno, pues eso, que es mejor que vayamos pensando dónde queremos llegar. Si queremos llegar, por ejemplo, pues a unos sistemas de IA pues, que respeten los derechos humanos, que sean equitativos, que sean, en fin, justos y que sean fiables, entiendo que es así. Bueno, pues tendremos que tomar decisiones por el camino. Porque, ¿cuál es la respuesta a esto de si puede enfermar la IA al sistema sanitario? La respuesta es que, bueno, por supuesto que sí, como cualquier tecnología, pero lo que tenemos que tomar decisiones es en establecer un buen sistema de gobernanza de la inteligencia artificial dentro de nuestras organizaciones, y eso no es gobernanza del dato. La gobernanza de la IA es algo más complejo y más avanzado. Y, por supuesto, pues tendremos que pensar en invertir, que no es solo, en fin, pues cogerse una versión libre de Copilot o de ChatGPT o algo de esto y probar a ver, ¿vale? Habrá que invertir en tener una cierta autonomía tecnológica y más en los tiempos que corren y en tener unos sistemas que sean justos, que sean fiables y que, bueno, pues que ayuden a esa accesibilidad, a esa calidad y a esos costes de los que hablábamos antes. Y nada más, que disfrutéis de la comida.